Los 5 testimonios que condenaron a su madre hasta que su neta reveló la verdad escalofriante. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de San Pedro. Las sombras danzaban bajo la tenue luz de las farolas, creando un ambiente de misterio palpante. Esta historia comienza con un escándalo que dejó a todos boquiabiertos. 5 testimonios, cada uno más escalofriante que el anterior, acusando a Rosalía, la madre de Ana, de crímenes horrendos. Nadie podía creer lo que escuchaban. El murmullo en la plaza del pueblo se intensificaba, como un eco de desesperación y confusión. Muchos aseguraban que Rosalía había hecho pactos oscuros, que había invocado fuerzas ajenas, que incluso el mismo diablo estaba involucrado. Las palabras de esos 5 testigos, llenas de pánico y condena, resonaban en los corazones de los habitantes. Uno decía que la había visto alzar un cuchillo en medio de la noche, su mirada perdida en lo profundo de la oscuridad. Otro juraba que escuchó gritos desgarradores mientras era testigo de rituales extraños en su casa. Algunos la llamaban bruja, otros una asesina. Pero la verdad se ocultaba tras una cortina de lágrimas y miedo. A medida que la historia crecía, también lo hacía la tensión. Cada persona que entraba en el círculo de rumores añadía un hilo más al tejido de esta intriga. Cada opinión y murmuro parecía enredar aún más el destino de Rosalía. Ana, su única hija, desesperada por la vindicación, decidió investigar por su cuenta. En su corazón, sentía que había algo más, algo oscuro que los demás no podían ver. Su propia madre, un monstruo. No podía concebirlo. El silencio de la noche era interrumpido solo por el suave sonido de sus pasos sobre el pavimento empapado. Mientras buscaba respuestas, un secreto más grande le esperaba. ¿Qué había realmente detrás de esas acusaciones? ¿Qué había en el fondo de esos ojos profundamente verdes de su madre que no podía entender? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. ¿No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto? Y ya que estás, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Conectemos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué haría cuando descubriera la verdad? La tormenta rugía afuera, como si el mismo cielo supiera que algo grande estaba por suceder. Su pecho se apretaba al imaginar lo que podría desvelarse. Con un susurro de esperanza, encerrada en la oscuridad de su destino, se preparaba para enfrentar el horror que podría cambiarlo todo. ¿Qué ángel o demonio esperaría por ella al final del camino? La noche aún guardaba sus secretos. El sonido de la tormenta hacía eco en la mente de Ana mientras avanzaba por las calles empapadas de San Pedro. Cada gota que caía parecía susurrarle advertencias, como un recordatorio constante de que la verdad podría ser peligrosa. Su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el compás de su resolución. No podía detenerse, no cuando la vida de su madre estaba en juego. Las luces parpadeantes de la casa de la vecina, doña Carla, se asomaban de entre las sombras. Era un refugio seguro, un lugar donde Ana había pasado muchos años escuchando historias que se susurraban a través de las paredes, historias que muchas veces brillaban más que la vida misma. Decidió que allí podría encontrar respuestas o, al menos, un indicio que la guiara hacia la verdad oculta. Cuando Ana llamó a la puerta, un escalofrío la recorrió. Al abrir, doña Carla la miró con preocupación, sus ojos se achicaron en una mezcla de cariño y miedo. Ana, querida, ¿estás bien? Es peligroso estar fuera esta noche, le advirtió, mirando de reojo al cielo oscuro. No puedo quedarme sentada sin saber. Necesito entender lo que pasó con mamá, respondió Ana,
su voz firme a pesar de la tormenta que rugía. Sin esperar respuesta, entró apresuradamente. El interior de la casa era cálido y acogedor, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Las velas vacilaban en las mesas, ofreciendo destellos de luz en la penumbra. Ana se sentó de inmediato, el lamento de la lluvia resonando en los cristales. «Doña Carla, ¿tú conoces a mi madre?» «¿Sabes algo de esos rumores?», preguntó, el nudo en su garganta casi dejándola sin aliento. La mujer se quedó en silencio. Tras un profundo suspiro, comenzó a hablar en voz baja. «Rosalía siempre fue especial, diferente. Nunca la vi como una bruja, pero algunos sí. Esos murmullos han existido desde que era joven. Se decía que tenía un don, pero otros lo veían como un curse». Ana se estremeció. «Pero eso no puede ser verdad. No puede ser un monstruo». Doña Carla le tomó las manos. «A veces, las verdades pueden transformarse en monstruos en la mente de la gente, Ana. No todo lo que ves es lo que parece, y no todo lo que se dice está completo». El eco de un trueno resonó en el aire, y Ana sintió que se le cerraba el camino a la esperanza. «¿Y si lo que dicen es cierto? ¿Y si yo no sé quién es realmente mi madre?». El silencio se instaló de nuevo, lleno de posibilidades aterradoras. De pronto, doña Carla se acercó y miró fijamente a Ana. «Hay una vieja leyenda en el pueblo sobre un oscuro secreto en cada familia. Si deseas saber la verdad de tu madre, tendrás que enfrentarte a sus fantasmas». Ana se quedó boquiabierta. «¿Fantasmas? ¿Qué fantasmas?». Doña Carla hizo una pausa, casi dudando. Después, le susurró al oído. «La verdad está oculta en el mausoleo de la familia. Ahí podrás encontrar lo que nadie se atreve a buscar». El aire se volvió denso, como si anunciara algo siniestro. Quebrando el silencio, Ana preguntó, «¿Qué más hay que debo saber?». Las palabras de doña Carla fueron un eco, mientras la tormenta rugía con más fuerza. «Solo que después de esa noche, nada volverá a ser igual». Con el corazón en un puño, Ana comprendió que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiar no solo su vida, sino también su manera de ver a su madre. La puerta del mausoleo estaba a punto de abrirse, pero, ¿quién estaba listo para enfrentar lo que había dentro? El misterio de la verdad comenzaba a desenredar su oscura telaraña, y el miedo se convirtió en determinación. ¿Qué secretos aguardaban en la penumbra del mausoleo familiar? La lluvia continuaba cayendo, y con ella, las sombras se alargaban. Una ráfaga de viento helado atravesó la casa de doña Carla cuando Ana se levantó, decidida a enfrentar el misterio que le aguardaba. La mujer intentó detenerla, pero los ojos de Ana brillaban con un fuego que no se apagaría fácilmente. La historia de su madre la envolvía, y no podía dejar que el miedo la dominaran. «Recuerda, Ana», doña Carla la advirtió con tono grave. «La curiosidad puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Solo ve si realmente estás dispuesta a asumir las consecuencias». Ana asintió, con una mezcla de valentía y terror. Salió de la casa y se adentró en la oscuridad, donde la lluvia seguía martillando el suelo. El mausoleo estaba a solo unos minutos de distancia, pero cada paso se sentía como una eternidad. La imagen de su madre, su risa y sus abrazos reconfortantes, inundaba su mente. Ana había estado ciega a la verdad, necesitaba recuperar esa conexión, incluso si le costaba. Las sombras parecían danzar alrededor de ella mientras se acercaba a la entrada del mausoleo. Era un edificio antiguo, cubierto de hiedra y con el paso del tiempo repleto de un aire de misterio. La puerta de hierro, desgastada por los años, emitió un chirrido lastimero al abrirse, revelando un oscuro pasillo que se perdía en el interior. La luz de su teléfono móvil titiló en la penumbra, iluminando las inscripciones desgastadas en las paredes. «La historia se repite», leía en voz baja. «El eco de lo oculto siempre regresa». La frase le hizo estremecerse,
y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso los secretos de su familia eran más profundos de lo que jamás imaginó? Nosferatus de humedad y polvo envolvían cada rincón, y Ana avanzó con lentitud, como si el aire mismo le estuviera presionando. En un lado, un altar cubierto de flores marchitas la llamó la atención. Las viejas fotos que decoraban el lugar mostraban a personas que jamás había conocido, su abuela, su tía, rostros que parecían mirarla con desaprobación desde el pasado. Ellas también tenían secretos, murmuró Ana, sintiendo que el peso de las generaciones caía sobre sus hombros. Ante sus ojos, un sarcófago rústico se erguía en el centro de la sala, cubierto de una espesa capa de polvo. Ana sintió que su corazón se agitaba al acercarse. La leyenda de su madre y la oscuridad familiar parecían recibirla, invitándola a desenterrar lo que había estado enterrado por tanto tiempo. Al tocar la fría superficie del sarcófago, una imagen destelló en su mente. Su madre, Rosalía, sonriendo, pero con un aura inquietante que le hizo respirar hondo. Ana cerró los ojos, intentando calmar el torrente de emociones que la asaltaba. Si su madre realmente poseía un don que significaba esto para ella, el crujir de una madera quebrándose la sacó de sus pensamientos. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en el mausoleo. El eco se desvaneció, dejando a Ana sumida en un silencio inquietante. El miedo la atravesó como un relámpago. No estaba sola. Dirigiendo el haz de luz de su teléfono hacia la entrada, Ana descubrió una figura oscura que se asomaba tímidamente. Su respiración se detuvo cuando reconoció los ojos el mismo par que tenía su madre. Pero esta vez, estaban llenos de tristeza y desesperación. Ana, la figura murmuró, y en ese momento, Ana sintió que su mundo se desmoronaba. La voz temblorosa era la misma que había escuchado en sus recuerdos de infancia. ¿Eres tú, mamá? Ana apenas podía articular las palabras. La tormenta rugía afuera, mas sus propios pensamientos eran un caos aún mayor. Ven, dijo la figura, extendiendo una mano hacia ella. Hay mucho que debes saber, algo que podría cambiarlo todo. La voz resonó en el corazón de Ana, entrelazando esperanza y horror. Ella estaba a punto de descubrir la verdad, pero una parte insegura de su alma se preguntaba si estaba lista para enfrentar lo que esa verdad podía traer. La lluvia seguía su curso por el mausoleo, y el eco de la tormenta se convirtió en un símbolo de la tormenta que se desataría en su vida. Esto no es solo sobre ti, Ana, continuó la figura. Es sobre todos nosotros, sobre nuestros secretos. Ana se acercó, el miedo aún presente, pero la necesidad de respuesta superándolo. Sin embargo, una pregunta atravesó su mente en ese instante. ¿Qué más se necesita para desatar la oscuridad en nuestra familia? Tan pronto como lo pensó, el lugar tembló levemente, como si las paredes mismas de la historia estuvieran preparándose para revelarse. El corazón de Ana latía más rápido, el instante de la verdad estaba cerca, y con él, un cambio irreversible se asomaba en el horizonte. El descubrimiento estaba a un paso, pero en el aire pesado se sentía la inminente advertencia: nada volvería a ser igual. ¿Había preparado su corazón para el peso de los secretos familiares? La tormenta no era más que un presagio de lo que estaba por desatarse. ¿Podría enfrentarse a esa verdad, o se derrumbaría en el proceso? La oscuridad se acercaba y la revelación, aunque aterradora, era inevitable. Ana sintió que su pecho se oprimía ante las palabras de su madre. La figura espectral que tenía frente a ella parecía desprender una energía frenética, como si cada palabra fuera un eco de advertencias no dichas. ¿Qué secretos, mamá? ¿De qué hablas? La voz de Ana temblaba, como una hoja al viento. Todo lo que creía saber sobre nuestra familia, sobre mí, no es más que un velo de mentiras, dijo Rosalía, su mirada perdida en el pasado. Los ancestros no son solo historia, Ana. Ellos viven en nosotros, nos dictan decisiones, y sus sombras están a punto de caer sobre ti. Ana sintió que el aire se volvía más denso. ¿De qué sombras hablas?
Se le erizó la piel. La lluvia seguía azotando el mausoleo, acompasada con su creciente angustia. Las cosas que sucedieron aquí, en este lugar, continuó la figura, llevando su mano al sarcófago, fueron ocultadas por generaciones. No solo son recuerdos, son advertencias de lo que puede suceder si no se enfrentan, si se ignoran los vínculos que llevamos en la sangre. El corazón de Ana latía como un tambor. Las palabras parecían estar imbuidas de un poder oscuro. Yo solo quería saber sobre ti, sobre lo que éramos, pero ahora esto, pensó, mientras su mente trataba de descifrar la conexión. Rosalía dio un paso adelante, su imagen fluctuando entre la realidad y la bruma de lo que parecía. Tú eres la última en nuestra línea. Eres la única que puede romper el ciclo. Pero para hacerlo, debes enfrentar la verdad que se ha escondido, incluso de ti misma. Ana se sentó en el suelo, el frío del mármol calando hasta sus huesos. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz un susurro. El graffiti en las paredes parecía cobrar vida a su alrededor, las palabras incompletas resonando en su mente. Debes escuchar los 5 testimonios que la familia ha guardado. Cada uno de ellos te revelará una parte de nuestra historia, Rosalía explicó, su mirada intensa. Solo así comprenderás el peso de nuestra herencia y el destino que se cierne sobre ti. El aire a su alrededor pareciera chisporrotear. ¿Testimonios? ¿De quiénes?, preguntó Ana, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. Un estremecimiento recorrió su espalda mientras pensaba en las sombras que podrían acompañar esas voces. De tus antepasados. Cada uno te dará una pequeña muestra de lo que está en juego, dijo su madre, mientras el sarcófago parecía vibrar ansiosamente. Pero ten cuidado. Algunas verdades son peligrosas y algunas voces pueden no ser amistosas. Ana sintió que su aliento se hacía más irregular. ¿Y si no quiero oír? La negación parecía burbujear en su interior. Es un camino que no puedes evitar. La historia se repite, y si no lo haces, las consecuencias no te alcanzarán a ti, sino a aquellos que amas, contestó Rosalía, y el eco de su voz sonó con un timbre vibrante de urgencia. Es tu elección, pero debes actuar rápido. La oscuridad se mueve. Una ráfaga de aire gélido envolvió a Ana cuando una luz flamígera apareció detrás de su madre, iluminando la figura retumbante del sarcófago. La luz destelló, proyectando sombras que danzaban por las paredes cubiertas de hiedra, como lo harían los recuerdos no deseados en su mente. Ahora ve, instó su madre, antes de que su figura comenzara a desvanecerse lentamente. Encuentra lo que se perdió. No temas. Ana se quedó sin aliento. El mausoleo estaba lleno de ecos, voces de un pasado que aún no había enfrentado, y la verdad de su madre se desdibujaba. ¿Dónde encuentro esos testimonios? ¿Cómo?, gritó, pero el silencio fue su única respuesta, el tiempo se sentía como un engaño. Mientras la historia se deshacía a su alrededor, sintió que el caos la abrazaba, empujándola a una elección. Necesitaba descubrir lo que era real, los secretos familiares que estaban apremiando por salir a la luz. Con un nuevo propósito, se levantó. Voy a hacerlo, se prometió Ana, sintiendo el impulso naciendo en su interior. La lluvia fuera empezó a amainar, pero dentro de ella, una tormenta más oscura cobraba vida. Cuando se volvió hacia él sarcófago, se dio cuenta de que estaba siendo observada. Y antes de que pudiera reaccionar, un susurro le llegó al oído. Un eco distante que parecía provenir de las sombras. ¿Estás lista para escuchar la verdad? Ana sintió que el mundo se tambaleaba alrededor de ella. La primera voz estaba a punto de hablar, y el camino oscuro que había decidido tomar retumbaría a su paso, revelando lo que siempre estuvo oculto. ¿Sería capaz de soportarlo? ¿O se perdería en los abismos del pasado? Con el eco resonante de la advertencia en su mente, Ana dio un paso hacia lo desconocido, y la realidad se tornó aún más intensa. Su historia estaba por continuar,
y la verdad comenzaba a girar a su alrededor como un torbellino. El frío calaba los huesos de Ana mientras la oscuridad se cernía a su alrededor. La pregunta aún reverberaba en su mente: ¿estás lista para escuchar la verdad? Aquella voz, susurrante y casi melódica, parecía provenir de todas partes, envolviéndola en un manto de misterio y temor. ¿Quién eres?, logró articular, su voz temblorosa resonando en el silencio del mausoleo. De las sombras emergió una figura, tan difusa que su rostro parecía un espejismo. Ana sintió cada fibra de su ser vibrar con la energía del encuentro, y en ese instante, comprendió que estaba frente a uno de los testimonios que había prometido escuchar. La presencia delante de ella tomó forma, haciendo que su aliento se detuviera. «Soy Clara», dijo la figura con una voz que parecía traer consigo el peso de los años. «Soy tu bisabuela. He esperado mucho tiempo para hablar contigo». Clara Ana pronunció el nombre con un sentimiento profundo de conexión. Pero la inquietud no la dejó. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas que sepa?» «Tu madre no te ha contado la verdad completa sobre nuestra familia, Ana. Los secretos son más profundos y oscuros de lo que imaginas», respondió Clara, sus ojos inyectados de emoción. «Nosotros, las mujeres de esta línea, hemos sido perseguidas por las decisiones tomadas en el pasado. Debes conocer el primer testimonio si deseas romper este ciclo». Ana sintió como si el aire a su alrededor se cortara de golpe. «¿Qué pasó?», preguntó, sintiendo un sinsabor en su boca al decir esas palabras. «Todo comenzó con la traición de tu tatarabuela», Clara empezó, y a cada palabra que pronunciaba, la atmósfera se tornaba más eléctrica, como si las historias traídas del más allá pudieran romper el presente. Ella estaba destinada a poderosos futuros, pero una elección la llevó a perderlo todo. Se enamoró de un hombre prohibido y en un acto de desesperación, lo entregó. Su traición atrajo a la sombra que ahora busca atraparte a ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. «¿Y qué le pasó? ¿Qué sombra?» Clara se acercó un paso más, un aire de autoridad envolviendo su figura. «Las sombras buscan llevarse lo que más amas. Las decisiones de tu tatarabuela desencadenaron una serie de eventos que condenaron a las mujeres de nuestra familia. Y tú eres la última oportunidad de cambiarlo». Ana trató de asimilar lo que escuchaba, las emociones chocando dentro de ella como olas en una tormenta. «Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que cargar con esto? No pedí ser parte de esto porque tú llevas su coraje y su miedo. Es un legado que no puede continuar. La lucha ha caído en tus manos. Debes saber que cada voz que escuches a partir de ahora tendrá el poder de liberarte o condenarte a seguir el mismo camino». Con cada palabra de Clara, Ana sintió que la necesidad de descubrir la verdad se volvía innegable. Pero esa verdad traía consigo un peso que no podía ignorar. «¿Y si no tengo el valor?». «Ese no es un camino que puedes elegir. El legado de nuestras mujeres siempre te enfrentará a decisiones difíciles». Ana miró a su bisabuela, sintiendo la luz menguante del mausoleo, un claro símbolo del tiempo que se estaba acabando. «¿Entonces qué debo hacer?». «Escucharás el siguiente testimonio. No olvides que la verdad puede herir, pero también puede curar. Prepárate, Ana. Lo que está por venir revelará lo que creías saber sobre ti misma». Con un latido acelerado, Ana sintió que el eco de los recuerdos la rodeaba nuevamente como un manto. La figura de Clara comenzó a desvanecerse, y cada susurro de la historia latía en su interior, como una bomba de tiempo. «Espera», gritó Ana, sintiendo como los miedos la ahogaban. «¿Qué debo temer más, la verdad o las sombras?». La respuesta llegó a la brisa, y solo el sonido de su voz permaneció en el aire. Ana se quedó quieta, la bruma gris comenzando a engullir el mausoleo. Fuera de él, el cielo estaba despejándose, pero dentro de ella, la tormenta continuaba creciendo. Y un nuevo susurro llegó, más fuerte,
más insistente que el anterior. Prepárate para escuchar la segunda voz porque lo que viene cambiará todo lo que conoces. Cuando el eco se disipó en el aire, Ana comprendió que su camino apenas había comenzado. Pero al mismo tiempo, una parte de ella temía que lo que estaba a punto de descubrir podría hacer que desearan nunca haber comenzado esa búsqueda. La verdad estaba llamando, y ella era incapaz de resistir. La historia que refutaría su vida estaba a punto de ser revelada, y Ana no sabía si estaría lista. El sudor comenzaba a deslizarse por la frente de Ana, mezclado con el frío persistente que abrazaba el mausoleo. La figura de Clara había desaparecido, dejando a su bisnieta en la penumbra. A cada instante, el eco de sus palabras reverberaba en la mente de Ana, como un mantra inquietante. ¿Qué verdad le esperaba? ¿Qué sombra acechaba su destino? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras la oscuridad la atrapaba un poco más. De pronto, una nueva voz, suave pero firme, comenzó a desprenderse de las sombras. Ana, el murmullo era envolvente, como un susurro que traía consigo un aire de familiaridad. Soy tu madre. Ana giró sobre sus talones. Su corazón se aceleró al reconocer a la mujer que había amado y temido al mismo tiempo. Mamá, su voz apenas era un hilo, cargado de emoción. Ven, siéntate, invitó la figura con una calidez que contrastaba con la frialdad del lugar. Ana se acercó, sintiendo un tirón en el pecho mientras la nostalgia se mezclaba con el miedo. Su madre era un faro en medio de la tormenta, pero la determinación detrás de su mirada revelaba la carga del pasado. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes lo que Clara te ha contado? Ana necesitaba respuestas, necesitaba que las piezas encajaran. Sí, y es más complejo de lo que imaginas, respondió su madre, la voz tensa. Hay cosas que debo contarte. Cosas que he guardado para protegerte. Ana sintió un estremecimiento. Las sombras que la acechaban parecían más palpables ahora, como si se regocijaran en su angustia. ¿Sobre la traición de tatarabuela? ¿Sobre la sombra que busca atraparme? La figura de su madre se iluminó por un instante, y Ana vislumbró el dolor que ocultaba. Tu tatarabuela no solo traicionó, también dejó un legado de sufrimiento. Siempre hemos estado marcadas, y esas decisiones han seguido a toda nuestra familia. La sombra no es solo un símbolo. Es algo que ha regresado para cobrar lo que le pertenece. ¿Por qué no me contaste esto antes? ¿Por qué me ocultaste la verdad? La decepción afloró, creciendo como un fuego en su interior. Porque creía que te protegería. No quería que cargaras con este fardo, que te expusieras a la oscuridad que nos ha perseguido, contestó su madre, el pesar en su voz era inconfundible. Pero ahora, es tu momento. No hay vuelta atrás. Ana se quedó quieta, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Cómo podía ser que su vida, su futuro, estuvieran tan conectados a sombras del pasado? La incertidumbre se transformó en urgencia. ¿Qué hago? ¿Qué tienes que decirme? Debes escuchar el relato de tu madre. Hay un secreto que te he guardado, le dijo, ocultando la mirada. Un secreto que puede liberar a nuestras familias de la condena. Pero a su vez, podría destruirte si no estás preparada para recibirlo. Ana sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué secreto? La ansiedad creció como una sombra devoradora, presionando su pecho. Su madre tomó aire, y con voz entrecortada, comenzó. Cuando yo era pequeña, vi cómo la sombra tomó a tu abuela. La hizo aceptar decisiones que nos llevaron a lo que somos ahora. Nunca me atreví a tomar el camino opuesto, y eso me condenó a mí también, pero tú, Ana, puedes ser diferente. Debes descubrir por ti misma lo que significa ser parte de esta familia. Un grito del más allá resonó en una esquina lejana del mausoleo, como si algo estuviera despertando en la oscuridad. Ana se giró, su instinto le decía que no estaba sola.
La figura de su madre se empezó a difuminar. Recuerda, Ana. La verdad no es solo el peso de nuestra historia. La verdad puede salvarte, pero también puede destruirte. Ana intentó aferrarse a la figura, pero se desvaneció ante sus ojos. Mamá. No te vayas, gritó, sintiendo una soledad abrumadora. Estaba atrincherada en la negrura, un escalofrío recorrió su cuerpo mientras se preparaba para enfrentar lo que fuera que acechaba en la penumbra. La sombra se arremolinó, acercándose un poco más, y su voz resonó, poderosa y cargada de ira. Estás siendo llamada. La verdad está más allá de ti, y no descansaré hasta que la consigas. El frío la envolvió de nuevo, y Ana supo que su verdadera batalla apenas comenzaba. En este juego de sombras, la próxima revelación podría marcar su destino o condenarla para siempre. Pero había una pregunta más que pesaba sobre su corazón: ¿cómo escapar de un legado que parecía estar escrito en su propia sangre? Ana se quedó paralizada, la negrura la rodeaba como una envoltura temblorosa. El eco de la voz de su madre todavía reverberaba en su mente, pero el grito aterrador que había oído la obligó a actuar. No podía darse el lujo de sucumbir al miedo. La sombra acechante la había advertido, y ahora sentía su aliento helado sobre su piel. No jugaré a tus trucos, pronunció Ana con más valentía de la que sentía. La oscuridad pareció reírse, un sonido sutil pero cruel, como un susurro desgarrador que la llamaba. La figura comienza a tomar forma, un remolino de tinieblas que se acercaba. Esa sombra, que había sido parte de la familia por generaciones, parecía ansiosa por cobrar su precio. Con determinación, Ana buscó un punto de anclaje en su mente, una razón para confrontar lo que estaba por venir. El secreto de su madre podía ser la clave, pero también era una puerta que podía abrir a un abismo aún más oscuro. De repente, la temperatura del mausoleo bajó más, y la fuente de ese frío era clara, la sombra se había solidificado. Ana se dio cuenta de que debía moverse, que a pesar del pánico que la invadía, no podía retroceder. Un impulso profundo en su interior la guiaba, como si la sangre que corría por sus venas latiera en sincronía con la llama de su valentía. ¿Qué quieres de mí?, le lanzó al vacío, su voz retumbando en el mausoleo. La sombra se detuvo, como si ponderara su respuesta. Un sonido sordo emanó, como un lamento antiguo, cargado de historias enterradas. Tu historia, Ana, respondió finalmente la sombra, cada palabra era un rasguño en el aire. Eres la última de tu linaje que puede romper la maldición. Ven al vacío de lo que no sabes. La verdad te espera, pero solo si te atreves a pagar el precio. Ana sintió que su corazón se detenía. La maldición, pero, ¿por qué yo? ¿Por qué no mi madre o mi abuela? La desesperación la invadía. Porque ellas cedieron a su miedo. Escogieron ignorar las verdades que les fueron reveladas. Pero tú puedes encarar lo que todos temieron, le respondió la sombra, su voz como el viento que arrastra una tormenta. ¿Qué es lo que tengo que hacer?, preguntó, sintiendo que la oscuridad la empujaba hacia una decisión que cambiaría todo. Debes encontrar los 5 testimonios. Ellos revelan lo que tu madre temió conocer y lo que tu tatarabuela decidió ocultar. Cada uno de esos relatos te revelará un fragmento de la verdad y quizá, solo quizá, te liberé de esta trampa ancestral. Ana dejó que el aire frío le atravesara los pulmones. 5 testimonios. ¿Dónde los buscaría? El saberse como la elegida la llenaba de nervios, pero también de una extraña fuerza. Sabía que la sombra tenía razón, debía arriesgarse a descubrir su pasado, aunque ese mismo pasado la llevara al borde de su propia destrucción. ¿Y si fallo? Si no puedo soportar la verdad, cuestionó, sintiéndose vulnerable. No hay camino sin dolor. El destino exige sacrificios. Pero recuerda, Ana, cada verdad es un paso hacia la libertad. La sombra retumbó con fuerza.
Repitiendo sus palabras como un mantra que resonaba más allá de lo tangible, Ana cerró los ojos, sintiendo un extraño pulso en su interior. Fue entonces que decidió abrirse a lo desconocido. Entonces, buscaré los testimonios. Lo haré por mi madre y por mí misma. La sombra asintió y una risa burlona resonó en el mausoleo, siniestra y emocionante a la vez. Muy bien, pero recuerda que el camino está lleno de peligros. La verdad no siempre es lo que uno espera. Prepárate para enfrentarte a los ecos de tu legado. Ana sintió que una oscuridad aún más densa comenzaba a tomar forma, y una sombra se levantó tras ella. La habitación, antes fría y silenciosa, retumbó con susurros. Recuerda, Ana, repitieron los ecos del pasado, no todo lo que brilla es oro y no toda verdad es un regalo. Con una última mirada al resplandor de la figura de su madre que había dejado un vacío doloroso, Ana se adentró más en la penumbra, sabiendo que la confrontación final apenas comenzaba. ¿Sería capaz de desentrañar esos 5 testimonios y al fin descubrir el oscuro secreto que había mantenido a su familia prisionera durante generaciones? Al girar la esquina del mausoleo, la incertidumbre se apoderó de ella. Un eco resonó bajo sus pies. Este inicio no es lo que parece, pero Ana se sintió lista. La verdad la esperaría, y sabía que era su momento para reclamarlo. ¿Sería la sabiduría de las ancianas su salvación, o su perdición? La respuesta aguardaba en los relatos de aquellos ecos. El silencio, profundo y amenazante, precedía a lo inesperado. Capítulo 2. Ana respiró hondo, la oscuridad se cerraba como un abrazo helado. La voz de la sombra aún resonaba en su mente, cada una de sus palabras un eco que la guiaba hacia lo desconocido. Con cada paso, el murmullo de las paredes parecía intensificarse, como si los secretos del mausoleo se quejaran ante su inminente descubrimiento. Mientras caminaba, sus pensamientos giraban en torno a los 5 testimonios. ¿Dónde los encontraría? ¿Qué historias se esconderían tras ellos? Había tanto en juego, no solo su futuro, sino la liberación de una carga que se había transmitido de generación en generación. A medida que sus pies tocaban el frío suelo de piedra, su mente viajaba a sus antepasados. Recordó las historias que su madre nunca le permitió oír, las advertencias en sus miradas y el miedo palpable que se escondía detrás de cada secreto. Ana se sentía atrapada, como si la sombra estuviera a sus espaldas, empujándola hacia paredes de cristal que podían romperse a cualquier momento. Un súbito escalofrío la recorrió al escuchar un sonido lejano, una especie de llanto desgarrador que emergía de una de las cavernas laterales. Se detuvo, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Es esto parte de lo que tengo que enfrentar?, se preguntó. Un impulso la llevó a acercarse, sus pasos suaves, casi temerosos. Al entrar en la caverna, el llanto se intensificó, resonando como un lamento que atravesaba el tiempo. Ana se estremeció, pero no se detuvo. Las sombras danzaban en las paredes mientras una luz tenue iluminaba un pequeño altar en el centro. Un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas, reposaba allí, como si hubiera estado esperando su llegada. Con manos temblorosas, Ana lo tomó. La textura de la cubierta era áspera y fría, como el rostro de alguien al borde de la muerte. Abrió el libro y las hojas crujieron, revelando letras escritas a mano que parecían vibrar en la penumbra. Primera voz, el lamento de la que nunca pudo encontrar la paz, decía el inicio, y un escalofrío recorrió su cuerpo. De repente, el ambiente cambió. La oscura caverna se tornó un espacio lleno de ecos de susurros, voces difusas que parecen inyectar vida a las páginas. Cada palabra que leía resonaba en su mente, como repeticiones de un mantra. Un relato de una mujer que había perdido todo, sacrificándole su libertad por el amor. La rendición ante una maldición que cruzó caminos con el odio y el rencor. Ana sintió un peso en su pecho. Es una historia de dolor. Pero, ¿acaso es eso lo que me espera? Debo sufrir igual que ellas, pensó,
luchando contra el miedo que intentaba nublar su espíritu. Mientras más leía, las palabras comenzaron a cobrar vida. La atmósfera se llenó de imágenes de su madre y abuela, vistas fragmentadas de sus historias entrelazadas con la lucha y el sacrificio. Ana comprendió con horror que cada testimonio no era solo una narrativa, eran las vidas de aquellas que la precedieron, y el eco de sus decisiones pesaba sobre su alma. A medida que se sumergía más en el relato, un grito desgarrador reverberó en su interior. No puedo dejar que esto me defina, decidió, cerrando el libro violentamente, el sonido retumbando como un trueno en su mente. El silencio que siguió fue pesado, pero en él, Ana sintió un destello de determinación. Sabía que los testimonios no eran solo historias de sufrimiento. Eran lecciones, advertencias y quizá una brújula hacia su propia verdad. Sin embargo, de repente, el ambiente en la caverna cambió drásticamente. Una presencia se hizo notar, como un polvo brillante que dejaba un rastro de sombras en movimiento. La voz de la sombra retumbó nuevamente, acercándose como un trueno. Una decisión ha sido tomada, Ana. Ahora el verdadero camino comienza. Con el pulso acelerado, sintió que algo más la estaba esperando. Esta historia apenas comenzaba y la oscuridad empezaba a moverse a su alrededor. ¿Qué precio tendrás que pagar para conocer la verdad? Esta vida está llena de elecciones. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, Ana supo que el tiempo se le había agotado. El comienzo de su viaje revelaría lo que sus antepasados habían temido. ¿Podría realmente enfrentar lo que el legado le deparaba? La pregunta cortante resonó en su mente incluso mientras la caverna se oscurecía. La sombra giró, y Ana se encontró a sí misma de nuevo en el mausoleo, con la presión de los secretos antiguos apretando su pecho. ¿Estaría lista para lo que vendría después? Todo estaba a punto de cambiar, y la verdad la haría temblar. ¿Podrá Ana reunir el coraje necesario para continuar? Capítulo 3. Ana se encontró de regreso en la penumbra del mausoleo, el aire pesado de secretos aún por descifrar. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos, pero, ¿era por el miedo o por la emoción de lo desconocido? La sombra, ahora más palpable que nunca, se cernía sobre ella, un recordatorio de que cada historia guarda un costo. Se obligó a avanzar, sintiendo las piedras heladas bajo sus pies. La caverna ya no era un simple ecosistema de susurros, era un laberinto de decisiones, cada esquina una bifurcación de destinos. Se aferró al libro como si fuera el ancla que la mantendría en el presente y no la dejaría sucumbir al maremoto de recuerdos. Las palabras del primer testimonio aún burbujeaban en su mente, el lamento de la que nunca pudo encontrar la paz. ¿Qué había hecho esta mujer para ser condenada a tal sufrimiento? Con cada pregunta, el deseo de descubrir los demás testimonios crecía, como un fuego en su interior, desafiando la sombra a seguirla. Los murmullos continuaban, como un coro de almas perdidas que aguardaban ser escuchadas. Decidió no perder más tiempo. La primera voz solo era el principio. Se dirigió hacia la siguiente caverna, guiada por un instinto casi ancestral. Las paredes parecían latir en sintonía con su propio corazón, y cuando pisó el umbral, el lamento se transformó en un grito que cortó el aire. ¡Ayuda! Nadie puede escucharme, resonaba entre las sombras. Tembló al escuchar el eco de la desesperación, una frase que le resultaba demasiado familiar. ¿Podría ser la voz de otra de sus antepasadas? La urgencia la empujó hacia adelante. Sus manos se alzaron en un gesto de compasión, pero no estaba completamente preparada para lo que iba a encontrar. Al cruzar el umbral, el llanto disminuyó, dejando lugar a un silencio inquietante. Una figura, etérea y desvanecida, se cernía en el centro. Era una mujer con el rostro cubierto de lágrimas, la piel pálida como el mármol. Ana sintió que algo la atenazaba por dentro. ¿Eres tú?, preguntó, temerosa de romper el hechizo que la unía con esa visión. La mujer levantó la vista, sus ojos vacíos reflejaban un tormento que parecía eterno. El pasado no se puede borrar, susurró con voz quebrada.
El sufrimiento persiste y mis elecciones son un eco que atormenta a nuestra sangre. Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué te sucedió? ¿Cómo puedo detener esto? Las lágrimas de la mujer comenzaron a florecer en su rostro. No se trata de detenerlo, sino de entenderlo. Debes enfrentar el dolor y descubrir el amor detrás de la pérdida. El siguiente testimonio es tu siguiente paso, estarás más cerca de la verdad. Con un destello de luz, la imagen se desvaneció, pero las palabras resonaban en sus oídos, como campanas en la lejanía. Estaba atrapada en una red de historias, cada reto desvaneciendo el miedo, pero ampliando el misterio. Ana sintió el sudor que comenzaba a correr por su espalda. Esto no era solo un viaje para descubrir su legado, era una batalla contra las sombras que llevaban siglos acechándola. Se dio cuenta de que su propia vida podría estar en juego. Las decisiones que tomen no solo afectarían su presente, sino también el futuro que estaba construyendo. Sin embargo, el eco del silencio ahora también implicaba otra cosa. ¿Estaré preparada para descubrir lo que aquellas voces quieren revelarme? La verdad puede hacerme libre, ¿pero a qué precio?, se preguntó, el temor clavándose más hondo que antes. El peso de su herencia se hacía más pesado a cada segundo. Ana se dirigió hacia la salida de la caverna, decidida a encontrar el siguiente testimonio y armado con el conocimiento de que toda verdad trae consigo su carga. Con paso firme, escuchó un susurro. ¿Vas a comprender lo que has iniciado? Era desafiante, peligroso, y, sin embargo, cada paso que daba le acercaba más a una revelación que cambiaría su destino. Mientras saltaba entre la incertidumbre y la esperanza, la sombra se deslizó, advirtiéndola en silencio: la verdad está más cerca de lo que piensas, pero lo que halles podría cambiarlo todo. Ana sintió su intuición nacer de nuevo, mientras la bruma se disipa, dejando al descubierto su verdadero camino. ¿Qué más había por descubrir? La búsqueda por el tercer testimonio apenas comenzaba, y el tiempo se le agotaba. ¿Se atrevería a seguir adelante? La bruma espesa del mausoleo parecía envolver a Ana, un velo de misterio que amenazaba con asfixiarla. Con el corazón acelerado y la determinación chispeando en su interior, sabía que no podía dar marcha atrás. Había escuchado dos voces que la guiaban, cada una llenando su mente de ecos de dolor y sacrificio. Ahora, solo podía preguntarse qué más se revelaría en el siguiente testimonio. Con la certeza de que cada relato la acercaba a la verdad, se aventuró por el pasillo oscuro del mausoleo. Un frío helado la acompañaba, y cada paso resonaba como un tambor en el silencio. Cuanto más se adentraba, más intensas se volvían las vibraciones de dolor y esperanza que flotaban en el aire. A través de la penumbra, llegó a la entrada de otra caverna, y el ambiente cambió abruptamente. ¡Ayuda! El grito desgarrador reverberó en sus oídos, desgarrando su corazón. La angustia era palpable, y el impulso de aliviar ese sufrimiento la empujó al interior. La caverna era pequeña pero rebosante de energía. En el centro, otra figura se alzaba, con el rostro oculto en la penumbra. Su cuerpo temblaba, y Ana pudo sentir una carga de dolor acumulada a lo largo de generaciones. «Por favor, no te vayas». Ana gritó, su voz vibrante con un deseo de ayudar. «Dime quién eres». La figura levantó la vista, y Ana se encontró con unos ojos múltiples, un caleidoscopio de historias. Era su abuela, y el reconocimiento hizo que el aire se le fuera de los pulmones. «He estado atrapada aquí, Ana», su abuela murmuró, su voz llena de tristeza. «Las decisiones de mi vida me dejaron marcada, y cada gota de mi dolor ha caído en la memoria de cada mujer de nuestra familia. Por siglos hemos luchado, pero siempre caemos en las mismas trampas». Ana se sintió atraída hacia ella, nodos de comprensión burbujeando en su interior. «¿Qué quieres que sepa? ¿Cómo puedo romper el ciclo?». La desesperación se mezclaba con un destello de esperanza. «Debes escucharme. Tu madre me ocultó la verdad,
creyendo que así te protegería, su abuela confesó, las lágrimas brotando como un torrente. Pero no puedes ignorar los ecos de nuestro pasado. El siguiente testimonio te revelará lo que realmente somos, y lo que debemos enfrentar para liberarnos. Ana sintió que las palabras resonaban en su corazón. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Dónde lo encuentro? Ve a donde el agua toca la tierra, allí encontrarás la clave. Pero ten cuidado, Ana. Lo que halles podría ser más de lo que estás lista para soportar, su abuela advirtió, su voz llevada por la brisa como un eco distante. Mientras se desvanecía en la penumbra, Ana sintió un torrente de emociones atravesarla. No solo era el peso de la verdad, sino el conocimiento de su propia historia. Saldremos de esto, se repitió, alimentando la chispa de valentía que empezaba a crecer en su interior. Salió de la caverna con un nuevo propósito. El mausoleo no solo albergaba secretos oscuros, sino también respuestas que podían liberar a su familia de un ciclo de sufrimiento que perduraba desde generaciones. Siguiendo la intuición, Ana se dirigió hacia el fondo del mausoleo, donde las paredes comenzaron a sudar. El aire se volvía más denso, imbuido con la humedad que emanaba del rincón más lejano. Allí, un pequeño estanque de agua se manifestaba, como un espejo negativo reflejando las imágenes de su pasado. Con un profundo suspiro, se arrodilló ante el agua, su mente girando en torno a cada palabra que había escuchado. ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es el secreto que me ayudaría a romper esta maldición?, murmuró, esperando una señal, y entonces, la superficie del agua comenzó a agitarse, creando ondas que creaban imágenes en movimiento. Una escena se formó, mujeres de su familia, todas parecidas a ella, todas enfrentando decisiones que cambiarían su destino. Oía sus risas, sus llantos, el dolor y la alegría entrelazados. Ana sintió que las historias se entrelazaban como hilos en un tapiz, cada hilo representando no solo sufrimiento, sino también resiliencia. Mientras las imágenes se transformaban, se dio cuenta que debía escuchar. Despierta, herencia, dijo con voz temblorosa. Muéstrame la verdad. El agua empezó a brillar, proyectando sombras que formaron una figura conocida. Un eco potente escapó la boca de la imagen. Soy tu madre, dijo la figura, su rostro claro como el cristal. He guardado secretos que podrían liberarte o condenarte. Lo que ves aquí son las decisiones, la lucha y el sacrificio que cada una de nosotras hizo en nombre de la familia. Ana se estremeció, su corazón latiendo al unísono. ¿Qué más debo saber? ¿Qué decisiones debo tomar? No te detengas. Responde a tus preguntas. La verdad es poderosa, pero no puede ser ignorada. Debes tocar cada historia, de cada mujer que luchó, dijo su madre, el dolor y la esperanza entrelazándose en su voz. Ya no puede haber más sombras en nuestra familia. Está en tus manos poner fin a todo esto. Ana sintió que el poder de su linaje la atravesaba. Entonces lo haré. Escucharé a cada voz y haré lo que deba hacer para proteger a mi familia. No dejaré que se repita el pasado. Con esos pensamientos firmes, visualizó el camino. Aquí estaba, justo al borde de la verdad, donde el agua tocaba la tierra. Era momento de enfrentar su destino. Con el eco de su resolución resonando en su interior, se lanzó a la búsqueda de los siguientes testimonios. ¿Sería capaz de desentrañar todas las verdades ocultas en sus raíces y encontrar la liberación? La oscuridad y el miedo susurraban, pero la luz de su nuevo propósito empezaba a brillar intensamente. ¿Dónde se hallaría la respuesta? La historia que la había marcado se encontraba en camino, y no había vuelta atrás. Cuando el viento sopló, llevando consigo fragmentos de las voces del pasado, Ana dio otro paso adelante, lista para enfrentar lo que sea que se revelara en su búsqueda. Era su hora.